Tipos de sociedades. Sociedad anónima. Es la que existe bajo una denominación y se compone exclusivamente de acciones, cuya obligación se limita al pago de sus acciones. Sociedad por acciones simplificadas. La sociedad por acciones simplificadas se constituye con una o más personas físicas que solamente están obligadas al pago de sus aportaciones representadas en acciones y en ningún caso las personas físicas podrán ser simultáneamente accionistas de otro tipo de sociedad mercantil. Sociedad cooperativa. La sociedad cooperativa es una forma de organización social integrada por personas físicas con base en intereses comunes y en los principios de solidaridad, esfuerzo propio, ayuda mutua, con el propósito de satisfacer necesidades individuales y colectivas a través de la realización de actividades económicas de producción, distribución y consumo de bienes y servicios. Sociedad en comandita por acciones. Es la que existe bajo una razón social y se compone de uno o varios accionistas, comandatarios, es decir, que únicamente parte de los accionistas suministran los fondos económicos, sin participar en la gestión de la misma y están obligados solamente al pago de sus acciones y de uno o varios accionistas. La sociedad comandita simple es similar a esta. La única diferencia es que esta operación a través de aportaciones de los comandatarios en lugar de acciones. Sociedad en nombre colectivo. Es aquella que existe bajo una razón social y en la que todos los socios son responsables, igual, ilimitada y solidariamente de las obligaciones sociales. Y por último, sociedad de responsabilidad limitada. Es aquella que se constituye entre socios que solamente están obligados al pago de sus aportaciones, sin que las partes sociales puedan estar representadas por títulos negociables a la orden o al portador, pues solo serán excedibles en los casos y con los requisitos que establece la presente ley. Características de las sociedades por Jennifer Panti. Como primer característica tenemos los fines. En las sociedades tanto mercantiles como anónimas y sus derivados tienen fines lucrativos, puesto que su fin es obtener un beneficio económico a través de actividades comerciales o empresariales. Estas pueden variar entre la producción, distribución o venta de bienes y servicios, mientras que las sociedades civiles solo buscan la realización de actividades culturales, científicas, artísticas, deportivas, entre otras, las cuales son objetivos no lucrativos. También tenemos la personalidad jurídica. En las sociedades civiles y en la mayoría de las mercantiles, ambas tienen personalidad jurídica propia, lo que significa que son entidades legales separadas y distintas de sus propietarios, los que les permiten adquirir contratos, bienes, servicios y asumir obligaciones en el nombre de la sociedad, protegiendo así a los accionistas. La característica esencial es el capital social. Por ejemplo, en las sociedades mercantiles, se constituye mediante la aportación de los socios o accionistas. Este capital es muy importante porque representa la inversión inicial en el negocio y puede ser utilizado para financiar operaciones y el crecimiento de la empresa. Recordemos que estas acciones representan la propiedad de la empresa y pueden ser adquiridas por los accionistas, quienes también tienen derechos proporcionales sobre los activos y los beneficios de la sociedad. Ahora, en las sociedades civiles, el capital no tiene necesariamente la misma relevancia que en las sociedades mercantiles porque, como anteriormente dijimos, su objetivo principal no es la obtención de beneficios económicos, sino que es una entidad no lucrativa. Una característica que tienen en común las sociedades mercantiles y civil es la responsabilidad limitada o ilimitada según al monto de su inversión en la empresa y no están necesariamente obligadas a responder por las deudas o obligaciones de la sociedad, más allá de esa cantidad. En cuanto a la división del trabajo, obviamente volvemos a ver diferencias en tanto la sociedad mercantil como la civil. En la civil son un poco más flexibles, ya que en esta no está tanto en juego el capital. Los socios pueden acordar libremente cómo se van a organizar. Sin embargo, cuando hay en juego capital, las sociedades mercantiles suelen organizarse muy detalladamente y dividir su trabajo según su especialización y función. Algo que se tiene en común en ambas sociedades es la transferencia de sus acciones. En la sociedad civil la transferencia de estos es un poco más flexible. En cambio, en las sociedades mercantiles, esta transferencia es un poco más seria y facilita obviamente la movilidad del capital y adaptación de las estructuras, buscando siempre así lo mejor para la empresa. Ya como últimas características tenemos que ambas tienen que estar registradas.
Es decir, se constituye mediante un contrato social en un acta constitutiva, que es como quien dice el acta de nacimiento de las sociedades. Se coloca la información relevante sobre la sociedad, el objeto social, el capital social y todo lo anterior visto, añadiendo una característica más, que es la duración limitada o indeterminada de cada sociedad. Limitada es cuando obviamente se tiene un periodo determinado, e indeterminada es cuando continúa existiendo esta sociedad siempre y cuando los socios lo decidan. Así como esa, existen muchas más, como por ejemplo la razón social, que es la abreviatura que aparece en cada una de las sociedades, por ejemplo anónimas, SA, o la divulgación de información, que igual la tienen las sociedades anónimas y están obligadas a divulgar información financiera y corporativa a pesar de ser anónimas. La ley que rige las sociedades anónimas es la Ley General de Sociedades Mercantiles, el cual rige la sociedad anónima, sociedad comandita por acciones, sociedad comandita simple, sociedad en nombre colectivo, sociedad de responsabilidad limitada, sociedad por acciones simplificadas. Y la otra ley que rige la sociedad cooperativa es la Ley General de Sociedades Cooperativas. Ahora vamos a hablar acerca de las constituciones de las sociedades mercantiles. La mayoría de las constituciones mercantiles está regida bajo la misma constitución, que sería la escritura constituida ante un notario o corredor público, debiendo inscribirse en el registro público de comercio. La única sociedad que en sí no está regida bajo lo mismo sería la sociedad por acciones simplificadas, la cual es un régimen jurídico que a partir de una persona física o más pueden constituir una empresa a través de medios electrónicos, con todos los efectos legales y donde hay una intervención opcional del federativo público. A continuación les voy a hablar acerca de el funcionamiento de cada una de las sociedades mercantiles. Sociedad anónima es una forma de organización de tipo capitalista muy utilizada, ya que todo el capital se encuentra dividido por acciones que representan la participación de cada socio en el capital de la compañía. Sociedad por acciones simplificada se constituye con una o más personas físicas que solamente están obligadas al pago de sus aportaciones representadas en acciones. Sociedad cooperativa. Su función es realizar operaciones de ahorro o préstamo con sus socios que forman la parte del sistema financiero. En la sociedad comandita simple existe bajo la razón de cada uno de varios comanditados que únicamente están obligados al pago de sus aportaciones. Sociedad nombre colectivo. Estas sociedades se necesita que todos los socios en nombre colectivo y bajo una razón social se comprometan a participar en la proporción de que establecen. Sociedad de responsabilidad limitada, que cada persona tiene una responsabilidad que se limita al capital que hayan aportado a la empresa. De manera general, en las sociedades mercantiles su funcionamiento es la principal construcción de un patrimonio económico productivo de resultados favorables o no de la actividad de un comercial que decide desempeñar la sociedad. Seguidamente ahora vamos a hablar de la administración de sociedades mercantiles, que tiene como finalidad la realización de objeto social por parte de un órgano de administración en el que ocupe una posición en un consejo de administración o dirección de la empresa con facultades de gestión, sea órgano unipersonal o colegiado, siempre conforme a la legislación de sociedades, código de comercio o la ley que regule la determinada sociedad. Y para terminar vamos a hablar de la vigilancia de las sociedades mercantiles, en donde la sociedad en nombre colectivo tiene una vigilancia junto de socios y administradores. Después la sociedad en comandita simple, que es el comisario o comisarios, cuya función principal es vigilar los actos que realicen los administradores para que no se beneficien a costa de los socios. La sociedad de responsabilidad limitada, que puede ser designada o no el contrato social, es decir, el optativo, y puede estar integrado por socios o personas extrañas a la sociedad. Después la sociedad anónima, que estará a cargo de uno o varios comisarios temporales irrevocables, quienes pueden ser socios o personas extrañas de la sociedad. En la sociedad de comandita por acciones, que sería por el comisario o comisarios, y la sociedad por acciones simplificadas, que sería de la asamblea de accionistas. Y sería todo. Gracias.